Una aproximación final termina horriblemente mal. Solo me preguntaba cómo terminaría. El dramático rescate en San Francisco es filmado por las cámaras. Utilizaron los términos eventos de bajas masivas. La búsqueda de una causa ¡Bingo! divide a los expertos en seguridad. Es la peor modalidad. No estoy de acuerdo. ¿Fueron los pilotos, el avión o algo más lo que condenó al vuelo de Asiana 214? La parte difícil es determinar cuál fue la gota que derramó el vaso. Damas y caballeros, les habla su capitán. Esperamos que hayan tenido un vuelo placentero. En unos 30 minutos habremos aterrizado. Disfruten su estadía en San Francisco y esperamos que vuelvan pronto. El vuelo 214 de Asiana se acerca al final de su vuelo nocturno desde Seúl, Corea, a San Francisco. Ben Levy es un viajero frecuente que regresaba a casa. Vuelo frecuentemente por negocios o para visitar a mi familia. Originalmente soy de Francia y como tal ya saben, suelo volar a largas distancias. Suelo entrar y salir mucho del ISF, así que conozco muy bien el aeropuerto. Muchos de los otros 291 eran chinos, incluyendo un grupo de adolescentes que se dirigían a un campamento de verano en los Estados Unidos. Yo creo que todos estaban muy emocionados con el viaje. Creo que todos estaban, sabes, pasando buenos momentos y emocionados por estar en ese avión y por ir a los Estados Unidos. ¿Ese es el Golden Gate? El capitán Lee Kang-kook observa el paisaje mientras dirige el avión hacia el aeropuerto. El Golden Gate está por allá. Ese puente va hacia Oakland. Ah, está bien. Lee Jung-ming también es capitán. Está sirviendo hoy como primer oficial. Sí, recuerdo que era un día simplemente precioso. No podía estar mejor. Un día hermoso, soleado y sin viento ni nubes en el cielo. La llegada a San Francisco es un acercamiento muy pintoresco. Desde las montañas Sierra, todo el camino hasta el área de la bahía de San Francisco es un descenso muy bonito. Pista a la vista. Asiana 214 pesado, gire a la izquierda 310 grados, aproximación visual aprobada. Los controladores aprueban a la tripulación para su última vuelta hacia la pista. Es un espacio aéreo concurrido. Debes escuchar la frecuencia y debes anticiparte a lo que el controlador te dará. Además, la experiencia realmente ayuda al volar a San Francisco. Aproximación visual aprobada, Asiana 214. Bien. ¿Bajen el tren? Tren abajo. La manera en que frenamos una aeronave es colocando nuestros alerones de borde de salida y nuestros dispositivos de dirección delanteros hacia abajo e incluso el tren de aterrizaje. Entonces ellos fijan una altitud a la cual subir en caso de un acercamiento fallido. Acercamiento fallido a 914.4 metros. En la cabina, las azafatas preparan a los pasajeros para el aterrizaje. Asiana 214 pesado, pista 28 izquierda, despejada para aterrizar. Lista de revisión de aterrizaje completa. Despejado para aterrizar. En trayectoria del SAI. Los pilotos revisan un grupo de luces junto a la pista que puede guiarlos a un aterrizaje seguro. Listo. El avión está a menos de un minuto de la pista, cuando Ben Levy se percata de que algo está mal. Recuerdo haber visto que había un pequeño puerto que se extendía desde la pista y pensé, vaya, estamos muy abajo. Y deseché la idea pensando, ¿qué podría salir mal? Está toda esa tecnología a bordo para asegurarnos de que nada salga mal. En la cabina de mando, ¡Velocidad! estalla una crisis. Guerrero, hacienda. ¡Tomo el control! ¡Oh, ¡Dios, da vuelta! En esa fracción de segundo, sentí el impulso del motor reiniciándose a toda marcha. El capitán eleva la nariz del avión e intenta ascender. Pero podría ser demasiado tarde.
Sujétense. Parece que no lograremos llegar a la pista. En ese punto pensé que impactaríamos en el lago. Terreno. Hacienda. El impacto fue muy violento. Solo te preguntas cómo terminará, cómo se detendrá y cuándo se detendrá. ¡Sujétense! ¡Sujétense! Entonces el avión se detiene completamente. Y nada se mueve. Y todo lo que escuchas son los lamentos de personas que están heridas y lastimadas. Aquí. Toma. Si presionas con fuerza, se detendrá el sangrado. En la cabina de mando, los pilotos han sobrevivido, pero no tienen idea de qué tan grave es el daño en su aeronave. El brutal impacto ha cercenado la cola del resto del avión. Control, responda. Es Oceana 214. Iniciando lista de evacuación. Necesitamos ayuda. Asena 214 pesado, los vehículos de emergencia están en camino. Uno de los motores está ardiendo. Si el fuego se esparce hasta los tanques de combustible, el avión podría explotar. Los pasajeros necesitan hallar una salida rápido. Intentemos abrir esta puerta. Solo recuerdo haber ido tras esa gran palanca al lado derecho de esta aeronave. Y esta puerta se abrió y me impresionó lo fácil que fue. Pero bajar hasta el suelo no será fácil. En ese punto esperaba ver al tobogán desplegarse. Pensaba que, bueno, al abrir la puerta el tobogán saldrá y no hay tobogán. Vaya. Bien. Ayúdense el uno al otro. ¡Vamos! Afortunadamente, algunas piezas destruidas del fuselaje habían formado unas escaleras improvisadas. Ben Levy permanece junto a la puerta para ayudar a los otros pasajeros a descender. ¡Vamos! Saben, en todo este desastre descubres que el fuselaje en realidad se había compactado sobre sí mismo y casi se convirtió en una escalera que fue probablemente crítica para las personas que salían del avión. ¡Oh! Dios mío, eso es terrorífico. El video de un testigo captura la dramática escena mientras cientos de personas huyen de la cabina por solo unas pocas salidas. El 777 tiene 8 salidas. Cada una está equipada con un tobogán de escape de emergencia. Los toboganes deben inflarse automáticamente, pero solo 2 se desplegaron como debían. ¡Alguien! ¡Por favor, ayuda! Lo que es peor, 2 de los toboganes se han inflado dentro del avión. Y una azafata está atrapada. ¡No puedo moverme! ¡Sí, Alas! ¡Puedo intentarlo! ¡No! ¡Busca algo filoso! Ella no podía respirar bajo el tobogán. Bill Bramble es un experto en emergencias aéreas. Él comprende la desesperación que experimenta la tripulación. Ellos estaban preocupados de que ella se sofocara y por lo tanto había una fuerte sensación de urgencia por tratar de sacarla de ahí. Además también había un incendio afuera del fuselaje, así que sí, fue una situación bastante seria. En el Aeropuerto Internacional de San Francisco, la pista 28L es una zona de desastre. Los equipos de bomberos luchan para que las llamas no consuman el fuselaje de la Siena 214. ¡Vamos! ¡Salgan! En el interior del avión en llamas, una azafata continúa atrapada. Los toboganes son muy duros. Se necesita un objeto filoso y resistente para poder perforar el tobogán, y un hacha de emergencia puede hacerlo. Con los rescatistas ahora a bordo para ayudar a los heridos, Ben Levy finalmente se pone a salvo.
Creo que pensaba, estoy vivo, es increíble. Pronto está compartiendo su angustiante historia con los medios. En tu mente todo ocurre en cámara lenta. Simplemente no puedes creer lo que está sucediendo. No se sabe si estarás muerto al final de la cámara lenta o no. Todo el equipo de emergencias médicas se ha reunido como harían en una emergencia, aunque este es un accidente muy grande y de múltiples bajas. Cerca de 50 personas están seriamente heridas. 6 fueron aventados fuera del avión cuando la cola se rompió. 2 de ellos están muertos, incluyendo una joven adolescente que fue arrollada por un vehículo de emergencia. El camión de bomberos sí arrolló a la víctima, eso es un hecho. Ahora, lo que causó la muerte, ya sea que la víctima haya muerto antes o como un resultado, eso es lo que intentamos averiguar. Como otros miles, los investigadores en la Junta Internacional de Seguridad del Transporte en Washington son impactados por las imágenes. Ellos utilizaron los términos evento de bajas masivas. Realmente no sabíamos lo que estaba sucediendo en ese momento. Lo primero que escuché fue que una aeronave se había estrellado lateralmente, que había bajas masivas y supimos que era un 777, así que sería un evento muy significativo. El investigador veterano Bill Eaglich liderará la investigación de alto perfil. Todos están a la espera, desde esta hora. Así que el 777 había estado en servicio por cerca de 20 años al momento de este accidente, y este fue el primer accidente de un 777 en todo este tiempo. Supimos que tendríamos que enviar a un equipo muy grande, así que utilizamos todos los recursos. Para la mañana siguiente, ya hay todo un equipo de investigadores en el lugar. Su primera impresión fue que los reportes de los medios debían estar errados. Había escuchado que el avión se estrelló lateralmente y las primeras fotos que vi mostraban el lado derecho de la aeronave arriba con las alas aún sujetas. Aún se veía justo como un avión posado junto a la pista, así que pensamos que no podía ser cierto. Cuando un avión rueda al estrellarse de lado, usualmente tiene como resultado un rompimiento catastrófico que deja un largo rastro de escombros. Eso fue lo que pasó en 1989 en Sioux City, Iowa, donde un DC-10 rodó fuera de la pista al estrellarse, matando a 111 personas. Los restos de la Siana 214 no se veían como nada en Sioux City. English apenas puede creer que el avión haya rodado hasta que encuentra evidencia reveladora. Nos percatamos de las marcas en la pista, marcas de raspadura, y todo se veía extraño. Parecía que la aeronave giró y dio la vuelta. Pensamos, ¿la aeronave realmente dio la vuelta? Y entonces vimos el video. Las cámaras de vigilancia no dejan dudas sobre la violenta trayectoria del vuelo 214. El video de vigilancia sí mostraba a la aeronave literalmente haciendo piruetas, elevándose unos buenos 30 metros en el aire y describiendo casi un círculo entero antes de detenerse. ¡Sujétense, sujétense! Simplemente es un milagro en tantas formas. El hecho de que el avión permaneciese en una sola pieza, el hecho de que el ala no se desprendiese, me refiero a que si se hubiese aterrizado de cualquier otra manera pudo haber sido terrible. Los investigadores ahora deben determinar por qué el 777 se estrelló cerca de la pista. Pero también enfrentan importantes preguntas sobre la evacuación y el rescate. ¿Cómo terminaste allá afuera? El investigador Jason Fedok intentará averiguar qué le sucedió a los pasajeros tras el impacto. ¿Puede recordar dónde estaba sentada? Las personas que de hecho estuvieron involucradas en el accidente pueden darnos mucha información que de otra manera no sabríamos sobre lo que sucedió en el interior de la cabina. ¿Utilizaba ella el cinturón? En este caso hablamos con alguien que se sentó junto a uno de los pasajeros que salió despedido, la cual explicó que ella no estaba usando su cinturón al momento del accidente. Esta investigación fue casi 2 investigaciones en una. Lo desciframos hasta la parte que nos llevó al malecón. ¿Cómo pudo este avión impactar esas rocas y llegar a este accidente? Tras eso, había toda otra historia que contar. La compleja investigación pone a todo el equipo bajo una enorme presión. Podría haber pistas en el interior de la cabina arruinada, pero gases tóxicos y los escombros calcinados hacen demasiado peligroso al entrar sin equipo de protección. Bien, aquí vamos. Para el investigador de la NTSB, Roger Cox, la búsqueda de evidencia vale el riesgo. Fue una difícil escena del accidente. Teníamos que estar apropiadamente equipados para asegurarnos de no ser demasiado afectados por los peligrosos escombros que ahí habían.
Si llegas ahí rápido, antes de que alguien haya tenido tiempo de mover nada, realmente se puede reconstruir los hechos. Cox reúne los organigramas de los pilotos y sus efectos personales, esperando encontrar pistas acerca de lo que estaban haciendo en las últimas etapas del vuelo. Fue todo lo que pude encontrar. Removimos cada documento y nos aseguramos de haber fotografiado cada página de cada uno de ellos con el propósito de ver si tiene algún valor. Muchos de los documentos están en coreano. Necesitarán ser traducidos antes de poder ser totalmente analizados. La zona de colisión, por otra parte, inmediatamente aportó importantes detalles a los investigadores. El punto donde impactó en las rocas del malecón nos indica claramente que volaba muy bajo, aterrizó mucho antes de donde debió haberlo hecho. El escenario le recuerda a English otro accidente muy similar. Una de las cosas sobre las que pensamos inicialmente fueron los anteriores accidentes de 777 que ocurrieron en Londres, Inglaterra, en donde ambos motores fallaron y la tripulación no tenía potencia alguna durante el acercamiento final. El 777 tiene uno de los mejores historiales de seguridad de todos los aviones en el cielo. Pero en el 2008, el vuelo 38 British Airways impactó contra el suelo en el aeropuerto de Heathrow tras perder la potencia en ambos motores. Los investigadores determinaron que el hielo en las líneas de combustible habían causado la doble falla de los motores. ¿Fue eso lo que le sucedió a la Asiana 214? Una mirada más de cerca a los motores le indica a Bill Dinklage que la respuesta es no. Ve clara evidencia de que estos funcionaban de forma normal. Hay ciertas marcas en el metal y en las aspas del motor que nos muestran que ambos desarrollaban potencia y no habían fallado. Por ahora, English no tiene pruebas sólidas que expliquen por qué un avión que parecía listo para aterrizar se estrelló a solo segundos de llegar a la pista. Sabíamos que el clima era bueno, los vientos estaban calmados, la visibilidad era buena, no hubo señal de auxilio alguna de la aeronave que hayamos podido escuchar, así que no había ninguna respuesta obvia de por qué esto habría ocurrido. Los equipos de emergencia de la pista evalúan el daño en el Aeropuerto Internacional de San Francisco, mientras los investigadores buscan pruebas sobre la colisión de la Asiana 214. Los controladores de tráfico aéreo aportan algunas respuestas. Ellos podían verlo en el radar y, por supuesto, podían verlo desde la torre. La visibilidad era de 17 kilómetros, algunas nubes. Ningún problema. Los controladores afirman a los investigadores que era un día normal, excepto por el hecho de que algunos equipos de la pista no estaban en operación. Y que los sistemas de aterrizaje instrumental no funcionaban. El equipo electrónico instalado en la pista puede enviar señales al piloto automático del avión. Las señales pueden ayudar a guiar el avión hasta un ángulo preciso. Pero la pista principal del aeropuerto se encuentra bajo construcción y el equipo está desactivado. Es un descubrimiento revelador. Una combinación de tráfico concurrido y pistas compactas le han dado al aeropuerto de San Francisco una reputación por sus aterrizajes difíciles. Para manejar el alto tráfico, los controladores les piden con frecuencia a los pilotos que se aproximen de forma rápida e inclinada, dejando las altitudes menores abiertas para otros aviones que estén despegando. Con frecuencia debemos hacer lo que llamamos aproximación de clavada, en la que volamos alto y tenemos que descender rápidamente y ciertamente es algo desafiante. Muy bien, así que ahí está el aeropuerto de San Francisco. El de Palo Alto está por aquí. Roger Cox conoce de primera mano lo desafiante que puede resultar el aterrizaje en el aeropuerto de San Francisco. Podría decir por mi experiencia personal de haber volado que hay muchas veces en que es muy fácil ascender alto y rápido y realmente tienes que vigilar la aeronave. Asiana 214 pesado, pista 28 izquierda, listo para aterrizar. Todo lleva a unas preguntas preocupantes. ¿Estaban los pilotos de Asiana volando hacia el peligro? ¿Enfrentaron estos un riesgo extraordinario en un aeropuerto famoso por sus difíciles aterrizajes? Así que él vendría desde esta dirección, derecho a través de la bahía. Roger Cox estudia los registros del radar del aeropuerto. Quiere saber si los controladores le asignaron al vuelo Asiana 214
Una aproximación que era demasiado rápida y empinada como para volar con seguridad. ¿Listos para aterrizar? Hubo algunas quejas, inicialmente del operador, de que a esta tripulación se le había pedido algo que resultaba irrazonable, así que queríamos dedicar un buen tiempo averiguando si esto fue cierto. Mismas instrucciones, mismo acercamiento. Nadie había tenido ese problema. Los registros del aeropuerto revelan que los controladores le dieron las mismas instrucciones a otros 2 aviones justo antes de que el Asiana descendiese. Ambos aterrizaron de forma normal. No puedes culpar al controlador. Ellos han logrado aterrizar 777 con seguridad, sin ninguna dificultad, así que, aunque ciertamente es un ambiente desafiante, descubrimos que nada de lo que hizo la torre realmente causó el accidente. Es otro callejón sin salida. Por ahora lo que hizo caer a la Asiana 214 continúa siendo un misterio. Junto a la causa del accidente, los investigadores están formulando otra perturbadora interrogante. Los toboganes son diseñados para soportar la fuerza de accidentes de aviación. ¿Por qué fallaron tantos durante la colisión del vuelo 214? Solo 2 de ellos funcionaron como debían hacerlo. 6 de los 8 toboganes no se desplegaron apropiadamente, causando potencialmente demoras mortales en la evacuación. El fuego tardó un poco en llegar hasta la cabina, eso es algo bueno, pero de haber estado en su camino algún tanque de combustible perforado o algún obstáculo, habríamos tenido un incendio mucho más rápido y el desenlace habría sido muy diferente. Deberán buscar respuestas sin la ayuda de la grabadora de datos de vuelo del avión. La grabadora está localizada en la sección de la cola y dejó de grabar cuando la cola impactó contra el malecón. No hay información sobre lo que sucedía al momento en que los toboganes se desplegaron. Bien, veamos qué tanto resisten estos toboganes. Para conseguir los datos que necesitan, Jason Fedok recurre a una instalación de pruebas de colisión comúnmente utilizada para probar autos. Fue como nada que nadie haya visto nunca, así que queríamos descifrar cómo fue que pasó. Descubre que a bajas velocidades, los toboganes funcionan bien. Pero en impactos a alta velocidad, como el que estaba a bordo del vuelo 214, el mecanismo de inflación puede fallar con facilidad. Hicimos una recomendación a la FAA de que revisara los datos que produjimos a partir de este accidente y determine si hay algunas mejoras que se podrían implementar en futuros diseños de toboganes para ayudar a hacer esa parte más robusta. La violenta fuerza de impacto también es evidencia de las heridas sufridas por las 6 personas que salieron despedidas del avión, incluyendo a la joven adolescente que fue arrollada por un camión de bomberos. Los resultados de la autopsia confirman que ella murió inmediatamente tras el impacto de la colisión. Ya estaba muerta para el momento en el que su cuerpo fue arrollado. Una de las lecciones más importantes aquí es mantener ajustado tu cinturón de seguridad siempre que sea posible en una aeronave. Nunca se sabe cuándo habrá una turbulencia inesperada o algún tipo de accidente. Los investigadores esperan que las grabadoras de vuelo del vuelo 214 los ayuden a responder la otra pregunta de urgencia. ¿Por qué el vuelo 214 se estrelló contra el malecón en primer lugar? Parece que no lograremos llegar a la pista. Las grabadoras de vuelo modernas capturan información detallada sobre virtualmente cada uno de los sistemas a bordo, incluyendo la compleja automatización que le permite al piloto volar el avión. Pudimos ver todas las cosas básicas como velocidad del viento, altitud y la configuración de la aeronave. También pudimos ver todos los comandos introducidos por la tripulación. English revisa los datos cuidadosamente. La mayoría de los datos parece completamente normal. Pero entonces observa algo inesperado. A un poco más de 1 minuto de distancia de la pista, la potencia de los motores decae repentinamente. Justo aquí. El cambio repentino en las configuraciones eléctricas no tiene sentido. Normalmente, los últimos momentos de vuelo son en los que los pilotos necesitan más potencia, no menos. Ellos necesitan más impulso para sobreponerse a la resistencia incrementada por el tren de aterrizaje y los alerones de las alas. La investigación ya ha determinado que no había nada mal con los motores en sí. Pudimos ver que los motores estaban creando el impulso adecuado durante todo el acercamiento. La pregunta es, ¿qué hacía la tripulación para controlar la potencia de los motores en los críticos momentos finales del vuelo? ¡Velocidad! Así que eso nos trajo de vuelta a pensar en cómo los pilotos operaban la aeronave. ¿Por qué hicieron lo que hicieron para bajar tanto el avión?
Lo que realmente me impactó fue cómo pudo un par de pilotos altamente entrenados y experimentados simplemente haber guiado su aeronave hacia el suelo fuera de la pista. Ese era el misterio. ¡Demonios! La investigación sobre la Siana 214 ahora se concentra principalmente en las acciones de los pilotos. Tren abajo, señor. Comprender cada detalle de la grabación de las voces en la cabina de mando se vuelve crucial. La grabación es clave. Tren abajo. Se puede saber lo que la tripulación está haciendo. Puedes saber lo que están pensando porque a veces lo verbalizan. Puedes saber cómo están decidiendo su próximo movimiento. Ellos escuchan mientras los pilotos se preparan para el aterrizaje. Acercamiento fallido a 914.4 metros. Ellos combinan lo que escuchan con la información de la grabadora de datos que muestra cómo los pilotos manipulaban los controles. Esto parece un poco alto. Mientras la tripulación se acerca a la pista, la grabación indica la primera señal de problemas. Descenderé más. El avión no está descendiendo lo suficientemente rápido. El capitán en vuelo toma medidas para solucionar el problema, pero él no explica sus acciones a su copiloto. No hay llamado. ¿Cómo se supone que alguien sepa lo que está haciendo? Para el investigador Bill Bramble, es una pista perturbadora. El piloto, al mando, debe de hecho seleccionar las cosas con el sistema de vuelo automático y reportar lo que esté haciendo. El piloto de monitoreo debe verificar que el cambio realmente se llevó a cabo. En este caso, observamos una especie de ruptura en ese patrón estándar de comunicación y coordinación. Flash 20. Lo que la grabación revela a continuación es impactante. Menos de 90 segundos antes del impacto, el capitán comete un error inexplicable. Él cambia el piloto automático a una configuración incorrecta. Modalidad de cambio de nivel de vuelo. Eso interrumpe el aterrizaje y ordena a la computadora ascender a la latitud asignada de 914.4 metros. Introdujo una orden al piloto automático que de hecho provocó que el avión ascendiese. Obviamente, él no quería hacer eso. La modalidad del piloto automático cambia aquí y comienza toda la confusión. Para llevar su avión de vuelta abajo, el capitán inmediatamente baja la velocidad por completo. Una decisión con grandes repercusiones. Pero una vez más no le dice nada al otro piloto sobre lo que hace. No reportar una sola acción no necesariamente sería una falla fatal, pero en este caso en particular, tuvo una gran influencia en la conducta del vuelo. Está abajo. Los investigadores ahora comprenden cómo los motores llegaron a detenerse. Sí. Pero ¿por qué un capitán experimentado cometería el error de dejarlo así? Haciendo. ¡Dios! ¡Da la vuelta! ¿Y por qué la tripulación no se percató de que estaban peligrosamente abajo hasta que fue demasiado tarde? ¡Demonios! Fue como si se hubiesen sentado ahí a ver cómo ocurría. Para hallar respuestas, Bramble y Cox se preparan para una difícil y delicada entrevista con el piloto que estaba volando el avión. Sí puedo, ayudaré. Queríamos averiguar qué tanto comprendían de lo que sucedió. Queríamos saber cuánto se percataron de que algo andaba mal y la única manera de hacer esto era preguntándoles. Estaba un poco nervioso. El capitán explica que estaba preocupado por el hecho de aterrizar en San Francisco. Un día en el que no había equipo electrónico en la pista para ayudar a guiarlo. Pensé que era muy inusual escuchar eso de un piloto experimentado porque en realidad nadie necesita indicadores dependientes de aproximación para aterrizar una aeronave en un día despejado. Es una habilidad fundamental que ya se debe aprender para cuando eres un piloto privado. Otros pilotos realizaban ese aterrizaje. Pensé que sería capaz de hacerlo también. Él dijo que todos los demás lo hacían, así que él no podía negarse a hacerlo. Parece un poco alto. Descenderé más. Creo que no quería demostrar una falta de confianza o que no estaba preparado, pero me pregunto, ¿por qué? No le pidió ayuda al otro sujeto. Creo que simplemente no quería admitir la debilidad. Está abajo. El capitán le dice a los investigadores que no entendía por qué el avión no tuvo suficiente potencia al aterrizar. Sé que cometí algunos errores, pero estaba seguro de que el acelerador automático controlaría la velocidad. Como otros aviones modernos, el 777 puede incrementar o disminuir la velocidad a través de un sistema conocido como el acelerador automático.
Similar pero mucho más sofisticado que el control de velocidad de su auto. Estaba confiado de que el acelerador automático regularía la velocidad por él. Y en su experiencia pasada lo había hecho. Durante su entrenamiento de vuelo en 777, al capitán se le enseñó acerca de la función especial de despertador del acelerador automático. Si la velocidad del avión se reduce demasiado, el acelerador automático se activa y añade potencia al motor, incluso si está apagado. Asombroso. Como había visto esta demostración en el simulador, los aceleradores automáticos se activarían incluso si estos estaban apagados, así que tenía estos niveles realmente altos de confianza en que los aceleradores automáticos se activarían, impulsarían el avión y los mantendría a salvo. Los investigadores consideran una posibilidad escalofriante. ¿Acaso falló algún sistema automático crítico en el Boeing 777 durante el vuelo? ¿Fue eso lo que condenó a la Asiana 214? Así que tanto el acelerador automático como el piloto automático cambiaron su configuración aquí y una vez más aquí. Los investigadores analizan más profundamente los datos de vuelo de la Asiana 214. Buscaron cualquier evidencia de una falla o mal funcionamiento de los sistemas de vuelo automatizado. Creo que las cosas más importantes que queríamos averiguar eran las modalidades en las que estaban el piloto y el acelerador automático durante los últimos 2 o 3 minutos del vuelo. Acercamiento fallido 914.4 metros. Un problema no detectado con el piloto automático o el acelerador automático podrían haber llevado fácilmente a los pilotos a un desastre. Rastrear todas las funciones computarizadas es una tarea enorme. English estudia cada comando, cada cambio de modalidad. El análisis exhaustivo no deja dudas. Ninguno de los sistemas automatizados del vuelo 214 falló de forma alguna. Pero hay evidencia de algo más que podría finalmente explicar qué salió mal. Fue bastante evidente que podía haber algunas cosas extrañas sucediendo con los comandos automatizados mientras ese avión realizaba la aproximación final. Los análisis revelan que los pilotos de la Asiana 214 introdujeron una extraña secuencia de comandos. Una secuencia que la mayoría de los pilotos nunca llevarían a cabo. Primero, el usar una modalidad de piloto automático que rara vez se utiliza durante descensos. Luego, el disminuir la potencia con los controles colocó erróneamente al avión en ascenso. ¡Bingo! Eso es todo. La combinación inusual de comandos desactiva la protección de velocidad incorporada del 777, dejando los motores en reposo. En ese punto, él desconectó el piloto automático, así que ahora todas las direcciones estaban en sus manos. Tomó los controles de propulsión y los redujo como si quitase su pie del pedal. Al hacer esto, se envió la señal al acelerador automático que quería controlar la potencia también, así que en este punto la aeronave en efecto estaba básicamente planeando. Los investigadores finalmente comprenden por qué el acelerador automático no se reactivó para propulsar el motor en el aterrizaje. Pero aún quedan preguntas enigmáticas. ¿Por qué estaba el piloto tan inseguro sobre las funciones del piloto automático? ¿Y por qué la tripulación no reaccionó a tiempo para salvar su avión? Con 22.000 horas de vuelo combinadas, creerías que se percatarían de la velocidad. Traducidos del coreano original, los documentos de la cabina de mando logran proveer algunas respuestas. Resultó que una de las cosas más importantes que hallamos fue el registro de entrenamiento del piloto, el cual tenía una historia detallada de lo que había logrado justo hasta el momento del accidente. Los documentos revelan que el vuelo 214 era un vuelo de entrenamiento crítico para el capitán Lee Kang-kook. ¿Ese es el Golden Gate? Él se estaba transfiriendo al Boeing 777 tras haber volado el Airbus A320, una aeronave con un estilo de automatización muy diferente. El Golden Gate está por allá. Ese puente va hacia Oakland. Es una filosofía de vuelo diferente y él había volado el Airbus por un buen tiempo, así que la transición pudo haber sido un momento incómodo. El registro de entrenamiento revela que el capitán había estado teniendo problemas para realizar el cambio. El instructor fue justamente crítico. Él indicó que sentía que el capitán que estaba en entrenamiento no era lo suficientemente diligente y atento al procedimiento. Esa reciente crítica pudo estar ocupando la mente de Lee Kang-kook mientras se dirigía a San Francisco.
Él estaba un poco estresado porque era un vuelo de entrenamiento y había estado siendo monitoreado por este piloto más veterano y posiblemente por su último vuelo, en el cual no se desenvolvió tan bien. Pero ¿por qué fueron tan lentos sus pilotos para reconocer el peligro? La pregunta que estaba en la mente de todos y continuó hasta el final de la investigación fue: ¿qué estaba sucediendo en la mente de los pilotos? Listo para aterrizar. Incluso con el sistema de aterrizaje fuera de servicio, había otra manera para los pilotos de saber si su avión estaba muy bajo. La pista está equipada con luces especiales que cambian de color para alertar a los pilotos si su ángulo de aproximación está mal. IDAP, indicador de trayectoria de aproximación de precisión, también ayuda a los pilotos con la trayectoria vertical apropiada. Esos sí estaban operativos y operaban apropiadamente al momento del accidente. Está bajo. A los pilotos se les mostraron 4 luces rojas, que significa que el avión volaba peligrosamente bajo. Tuvimos muchos datos y básicamente nos mostró un avión que funcionaba exactamente como fue diseñado. Eso no fue difícil. Llegar al porqué, del por qué los seres humanos hacen lo que hacen o no se percatan de las cosas, es mucho más difícil, y explicar esto puede ser la tarea más difícil de todas. Especialmente más preocupante fue el por qué el comandante más experimentado esperó hasta que fuese demasiado tarde para tomar el control de la aeronave. ¡Toma el control! Si hubiese intervenido antes, casi seguramente habría prevenido el accidente. La aeronave fue perfectamente manejable hasta el último minuto, así que en cualquier punto hubo un número de lugares en los que alguien pudo intervenir, alguien pudo hacerse cargo, alguien pudo hacer un pequeño cambio, y esto hubiese acabado de una forma muy diferente. Sí, solo tratamos de tener una idea de cuánta experiencia tendrían sus chicos volando manualmente. ¿Puedes conseguirme algunos números? Descubrieron que Asiana tiene políticas estrictas que animan a los pilotos a depender de la automatización de su aeronave, tanto como sea posible. Ellos rara vez practican el aterrizaje del avión manualmente. Debemos revisar procedimientos y entrenamientos de la compañía. Y es ahí donde pienso que descubriremos la verdad del asunto. Aproximación visual aprobada. Los investigadores quedan impactados al descubrir que esta llegada a San Francisco fue la primera vez que el capitán había intentado aterrizar un 777 sin ayuda del sistema de aterrizaje instrumental en la pista. Cuando se trata de aterrizajes visuales, este sujeto es todo un principiante. La gran mayoría del tiempo ha estado realizando acercamientos instrumentales hacia aeropuertos, incluso cuando técnicamente piloteaba en la aproximación visual. 10.000 horas de vuelo, sin pilotar manualmente. Es un hallazgo impresionante. A pesar de tener más de 10.000 horas como un piloto de aerolínea, el capitán casi no ha tenido experiencia alguna pilotando su avión manualmente. Parece un poco Si alto. remueves todo el tiempo que estuvo en piloto automático y miras todas las horas de vuelo que tenían, Descenderé más. podría solo tener un par de cientos de horas de pilotaje manual, tal vez incluso menos durante los años que han estado volando, así que no habían mejorado sus habilidades. Los investigadores también descubrieron que el comandante, aunque era un piloto experimentado, nunca antes había supervisado un vuelo de entrenamiento como este. Está abajo. Su falta de experiencia seguramente le llevó a esperar demasiado antes de tomar todo el control. ¡Velocidad! Como instructor de vuelo, conocer ese punto crítico, cuándo intervenir, cuándo un piloto o un estudiante se está sobrepasando, es una de las cosas más difíciles de aprender como instructor. Requiere de experiencia, tiempo, un poco de conocimiento adicional y adelantarse un par de pasos a la aeronave como el instructor para ver cómo estas cosas comienzan a decaer. Los investigadores concuerdan en que la tripulación de la Asiana cometió serios errores que causaron la colisión. Al final de cuentas dejaron disminuir su velocidad. Pero no concuerdan en el por qué los pilotos cometieron esos errores. Creo que esas modalidades confundirían a muchos pilotos. Pero es su trabajo no estar confundidos. Bill Bramble cree que la tecnología es la culpable. La manera en que diseñamos las aeronaves y la forma en la que las cabinas de mando están evolucionando están influenciando la habilidad de las tripulaciones de vuelo para mantenerse y comprender qué está sucediendo. Pero Roger Cox cree que la culpa recae totalmente en los pilotos humanos. Los pilotos utilizamos señales para determinar en dónde nos encontramos, así que no puedo entender por qué una tripulación profesional no utilizó estas señales obvias que estaban frente a ellos.
La colisión de la Asiana 214 inicia una fuerte discusión entre expertos de la industria que trabajan para hacer a la aviación más segura. Es un antiguo debate del hombre contra la máquina. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante que los pilotos simplemente no tomasen el control manual y volaran su aeronave hasta la pista o diesen la vuelta? ¿O es más importante el que estuviesen en este ambiente de automatización que algunas personas creyeron muy complejo? Bueno, tuvieron un golpe de la peor suerte posible. Mientras más compleja sea la automatización, más difícil será para los pilotos comprender el sistema completo. No confío en que la mayoría de los pilotos de 777 en ese momento hubiesen sido capaces de predecir las modalidades en que su aeronave acabaría. Ha habido otros accidentes fatales en años recientes que refuerzan la preocupación de Bill Bramble sobre la confusión con la automatización. El vuelo 1951 de Turkish Airways llevaba 128 pasajeros al acercarse a Ámsterdam, cuando un altímetro defectuoso envió datos incorrectos al piloto automático. La velocidad empezó a disminuir. Como la tripulación de la Asiana 214, los pilotos de Turkish Airways fallaron en reaccionar, pensando que la automatización del avión mantendría una velocidad segura. Accidentes como estos son extremadamente raros. Está abajo. Pero los investigadores afirman que eso es parte del problema. La automatización falla tan pocas veces que cuando lo hace, los pilotos no pueden reaccionar tan rápido como deberían. ¡Demonios! ¡Sujétense! ¡Sujétense! Para mí, este accidente demuestra las consecuencias inevitables de la evolución de la cabina de mando moderna, la automatización incrementada, que ha mejorado la confiabilidad, eficiencia y seguridad de muchas formas, pero nos ha dejado algunas consecuencias inintencionadas cuando ocurre algún hecho anómalo. Pero no todos concuerdan en que la automatización de la cabina ha llegado demasiado lejos. En pocas palabras, volar ese avión es la responsabilidad del piloto. Habiendo volado muchos aviones de pasajeros por más de 30 años en mi carrera, siempre sentí indispensable el que yo y todos los pilotos comprendan total y completamente cada aspecto de la aeronave, particularmente el control de trayectoria de vuelo, el piloto automático y el sistema de vuelo automático para poder entender lo que estaba pasando. En su informe final sobre la colisión de la Asiana 214, los investigadores tratan ambos lados del debate. Ellos anotan error del piloto como una causa probable, pero ellos también citan las complejidades del sistema automatizado como un factor contribuyente. En una acción inusual, el informe incluye testimonios de 4 miembros de la Junta Nacional de Seguridad de Transporte, cada uno enfatizando sus perspectivas personales sobre la colisión. El informe hace un llamado a mejorar el entrenamiento de los pilotos, incluyendo más tiempo de vuelo sin el uso de la automatización. Ahora hay un gran movimiento en la industria para regresar a lo básico. Hemos hablado mucho sobre la dependencia de la automatización, pero las aeronaves continúan volando de forma muy parecida a como lo han estado haciendo por décadas y queremos volver para asegurarnos de que los pilotos estén por encima de la aeronave, atentos a lo que sucede a su alrededor y que sean capaces de mantenerse en el aire, sea obra de la automatización o no. El informe también pide diseños más intuitivos para la automatización de las aeronaves y mejores alarmas en la cabina de mando para alertar a los pilotos si su velocidad disminuye demasiado.